Buenas, estimados estudiantes. Vamos a conversar un poquito hoy acerca de cómo debe realizarse el flujo efectivo de acuerdo con la NIC 7, que es la norma que regula la elaboración del flujo efectivo y que propone dos métodos, el método directo y el método indirecto. El método indirecto es el método que se utiliza para aquellas empresas que trabajan con base en el devengo. Es decir, la mayoría de las empresas que trabajan registrando todas sus transacciones independientemente de si representan una entrada o una salida de efectivo. Es decir, que tienen sus estados financieros. El método directo es exclusivo para las empresas que utilizan la base de efectivo. O sea, aquellas que no llevan una contabilidad formal, sino que llevan un libro de entradas y salidas de efectivo y por medio de ese método directo podrían también elaborar su flujo de efectivo. Ok, de acuerdo a la NIC 7, para poder elaborar un flujo efectivo se necesita lo siguiente: tener un estado de resultados del periodo al cual se va a hacer el flujo efectivo. En este ejemplo va a ser a septiembre del 2017. Ok, y tener dos balances generales, uno para el periodo que termina, en este caso septiembre del 2017, y otro para el periodo anterior, en este caso septiembre del 2016. Ok, antes de iniciar con la explicación, se supone que deben leer la teoría, de leer la norma o leer la teoría resumida de la norma y tener claro los siguientes conceptos. Para la norma, el efectivo es todo el dinero que está en poder de la entidad, ya sea en las cajas, en las bóvedas, en la caja chica, en las cuentas bancarias, cuentas corrientes y de ahorro. Y hay un término que se llama equivalentes de efectivo, que son todas aquellas inversiones a corto plazo que son de gran liquidez y que son rápidamente convertibles en dinero. Para efectos del flujo, ambos términos constituyen efectivo. Ok, entonces, en este ejemplo que vamos a ver ahora, esta empresa vea que tienen 4 cuentas aquí: efectivo, caja chica, bancos, inversiones transitorias. Para efectos del flujo, todas hacen una sola cuenta que es efectivo y equivalentes. Y lo que vamos a hacer es ver cuánto variaron estas cuentas de un año para otro. Aquí está una a una. Esta aumentó, esta aumentó, esta aumentó, esta disminuyó. En términos consolidados, 3 aumentaron y una disminuyó. Que si yo lo hago por aparte, 3 aumentan y una disminuye, me queda una variación positiva de 80,000. Y para efectos del flujo que vamos a hacer, pues deberíamos cerrar con 80,000 colones. Esta es la variación del flujo efectivo del año 2016 al año 2017, que es lo mismo que lo hagamos con globales. Es decir, sumar todo lo del 2017 en equivalentes de efectivo y restarle todo lo del 2016. Igual me da los mismos 80,000 colones, que debería ser el dato con el que debe cerrar el flujo de efectivo. Ok, otro término ahí: partida especial o partida virtual. Son todas aquellas partidas que están contenidas en el estado de resultados, pero que no son producto de una transacción que haya movido efectivo. Recuerde que el flujo efectivo son entradas y salidas reales de efectivo. Entonces, por ejemplo, los gastos por depreciación, todos sabemos que son productos de un ajuste que dice gasto por depreciación contra depreciación acumulada, por lo tanto no tiene su origen en un movimiento de efectivo, y esta le llamamos partida virtual o partida especial, y debemos eliminarla o eliminar el efecto que tiene en la utilidad esa partida que no tiene que ver con efectivo, para poder mostrar la utilidad desde el punto de vista de efectivo. Ok, otro término: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Entonces, así como los demás estados financieros se clasifican de alguna forma, por ejemplo, el estado de resultados se clasifica en ingresos menos gastos. El balance de situación se clasifica en activos, pasivos y patrimonio. El flujo de efectivo, de acuerdo a la norma, deberá clasificarse por actividades de operación, de inversión y financiación. Y es importante saber qué partidas van en cada una de esas actividades para poderlo realizar correctamente. Los mismos 5 elementos de contabilidad, que son activo, pasivo, capital, ingresos y gastos, todos los 5 elementos van a ir en el flujo de efectivo, pero en diferente actividad. Entonces, por ejemplo, en la actividad de operación van a ir todas las cuentas de resultados. Recordemos que las cuentas de resultados son ingresos y gastos. Todas esas van a estar en actividades de operación. Y como el flujo efectivo lo vamos a iniciar con la utilidad neta antes de impuestos, ya ahí van a estar los ingresos y gastos neteados, pero están considerados al final de cuentas. Y ahí mismo en actividades de operación vamos a meter todas las variaciones que muestren las
cuentas de activos corrientes y todas las que muestren los pasivos corrientes. En inversión, por su parte, es una actividad que es exclusiva para los activos no corrientes. Y ahí se consideran también las inversiones a largo plazo. Entonces van a ir ahí todas las variaciones que tengan las cuentas de terrenos, de edificios, vehículos, mobiliario y equipo, y cualquier inversión a largo plazo que se tenga, ya sean documentos por cobrar a largo plazo, inversiones a largo plazo, etc. Y por último, las actividades de financiación van a ir todas las cuentas que tienen implícitamente algún costo financiero. Y ahí van a ir entonces los pasivos corrientes, como lo que son hipotecas por pagar, documentos por pagar, líneas de crédito por pagar, y el patrimonio. Los primeros tienen implícito un costo financiero de intereses y los segundos tienen implícito un costo financiero por dividendos. Como ven, los 5 elementos están solo en una actividad. Aquí están ingresos y gastos. Los activos quedaron partidos, en operación los corrientes y en inversión los no corrientes. Los pasivos quedaron partidos, en inversión los pasivos no corrientes y en financiación los no corrientes. Y patrimonio queda completo en financiación y ahí están los 5 elementos contenidos en el flujo. Recordemos que aquí lo que vamos a poner son las variaciones de las cuentas, no los montos. Ok. Otro concepto que hay que aclarar es que para efectos de la norma, en plural, flujos de efectivo se refiere a las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo en un periodo y en una actividad X. Mientras que flujo de efectivo en términos singular se refiere propiamente al estado que norma la NIC 7, que en algún momento se le llamó flujo de efectivo, se le llamó hoy día flujo efectivo, en algún momento se le llamó estado de cambios en la posición financiera o estado de origen y aplicación de fondos. Ok, y dos conceptos muy importantes que vamos a manejar también es origen y aplicación. Entonces, le llamamos origen a todos aquellos movimientos o aquellos flujos de efectivo que constituyen una entrada o una fuente de dinero a la empresa. Y le llamamos aplicación a todas aquellas salidas o destinos que constituyen una erogación del dinero de la empresa. Le podríamos decir perfectamente entradas y salidas, pero los términos comúnmente utilizados más bien son origen y aplicación. Que teniendo eso claro, vamos al procedimiento. Entonces, esta tabla que está aquí es una hoja de trabajo, no forma parte del flujo efectivo, ha sido elaborada exclusivamente para explicarles. El flujo efectivo podría perfectamente, con alguien que tenga la pericia necesaria, hacerlo directamente sin necesidad de hacer esta hoja. La estamos haciendo únicamente para fines didácticos, para que entiendan cuál es el proceso que estamos siguiendo y se garanticen de que todos los datos que se ocupan están contenidos. Ya luego, en algún momento, si tuvieran que hacer un flujo efectivo, pues sería bueno que traten de hacerlo suprimiendo el uso de esta hoja, que es simplemente un borrador. Ok, ponemos los dos balances de los 2 años a la par y hacemos un análisis horizontal de cada una de las cuentas. Entonces, por ejemplo, la cuenta de efectivo, lo que hacemos es vean que aumentó. Como es un activo, aumenta el debe. Lo mismo le pasó a la caja chica y banco, son cuentas que aumentaron con respecto al año anterior. Por lo tanto, como son un activo, esas cuentas aumentan el debe. Inversiones transitorias es una cuenta de activo que más bien disminuyó y lo hace al haber. Y esas cuentas se llaman, estas 4 que están aquí con celeste, se llaman efectivo y equivalentes de efectivo. No pertenecen a ninguna actividad, sino que son precisamente lo que va a explicar el flujo efectivo, la variación que hay de un periodo a otro. De ahí en adelante las demás cuentas sí las vamos a clasificar. Entonces tenemos que las cuentas por cobrar, en este caso, vemos que aumentaron. Es un activo, aumenta el debe. Ok. Primero vamos a ver las variaciones. Luego el inventario disminuyó, un activo disminuye al haber. La maquinaria aumentó, un activo aumenta el debe. Todas las depreciaciones aquí aumentaron, en este ejemplo. Recordemos que las depreciaciones son una cuenta de activo, pero de naturaleza acreedora, por lo tanto aumenta al haber. Aumentó al haber, aumentó al haber, aumentó al haber. Si usted lo suma, esto da 300,000 colones, que es precisamente la partida virtual que está contenida aquí en el estado de resultados. Este que dice depreciaciones 300,000, cuyo efecto, ahora que hagamos el flujo, lo vamos a eliminar. Ok. Y lo que es maquinaria, dijimos, aumentó al debe. Lo que es vehículo disminuyó al haber. Terreno disminuyó al haber. Este edificio no se movió, entonces para efectos del flujo no afecta. Simplemente no tuvo movimiento de un año para otro. Y esta inversión, como vemos, disminuyó al haber.
y esta otra inversión no movió, entonces no afecta el flujo. Y hacemos lo mismo con los pasivos. Los pasivos aumentan al haber. Todos estos tres que están aquí aumentaron con respecto al año anterior, los ponemos al haber. Este es un pasivo que disminuyó con respecto al año anterior, todos estos disminuyeron los tres, por lo tanto disminuyen al debe. El capital aumentó con respecto al año anterior, aumenta al haber. Y las utilidades retenidas disminuyeron con respecto al año anterior, disminuyen al debe, porque es una cuenta de patrimonio. Okay. Como aquí pusimos todas las variaciones, incluidas efectivo y equivalentes, la suma de las variaciones del debe tienen que ser igual las del haber. Esto es útil porque si no me cierra, fue probablemente porque el razonamiento de alguna lo puse de forma incorrecta en el lado equivocado. Si me cierra es porque hice un análisis, digamos que correcto. Una vez que tengo eso, ya sé que las variaciones están bien calculadas. Lo que queda ahora es ponerle a la par a cada una de esas cuentas a qué actividad corresponde, ¿verdad? Entonces ya sabemos que todo lo que son activos corrientes, operación. Activos no corrientes, todos estos van a empezar con inversión, excepto las partidas virtuales que son las depreciaciones. Pasivos corrientes, de acuerdo a lo que les dije, son operación, pasivos no corrientes, inversión, financiación, y el capital también financiación. Ok, lo que queda ahora es la siguiente variable. Ya una vez que yo sé de dónde va cada una, ahora necesito saber si esa variación, porque dependiendo si está al debe o al haber, pues va a ser una aplicación o va a ser un origen. Recuerden que aplicación es sinónimo de salida y origen de entrada. Entonces, hay que analizar una a una. Cuenta por cobrar. Una entrada, una variación al debe porque aumentó. Quiere decir que la contrapartida sería al haber. Todas las contrapartidas, digamos que son desde el punto de vista del efectivo. Por lo tanto, efectivo al haber sería una salida, si lo hago de una forma mecánica. Pero podríamos decir que si las cuentas por cobrar aumentaron es porque mi dinero se lo di a los clientes para que lo utilicen y por lo tanto tengo una salida de dinero. Igual con el inventario, vean que el inventario más bien disminuyó. Por lo tanto, inventario, si yo lo veo desde el punto de vista del efectivo, está al haber, al debe estaría el efectivo. Sería una entrada, un origen, si lo hago de forma mecánica. Pero razonando, el inventario está al haber, significa que lo vendí y por lo tanto recibí dinero por él, por eso es un origen. La maquinaria tiene una variación al debe, que aumentó. Quiere decir que el efectivo entonces también sería el contrario, una aplicación. Si tengo más maquinaria es porque pagué por ella y por lo tanto una salida de dinero. Las partidas virtuales simplemente no le tenemos que poner origen y aplicación, simplemente hay que excluirlas ahora del flujo una vez que lo hagamos. Y el vehículo, por ejemplo, veamos que el vehículo tuvo una variación al haber porque disminuyó. Quiere decir que al debe iría el efectivo. Es decir, si yo tengo menos vehículos porque lo vendí y recibí dinero por él. Lo mismo pasa con el terreno y lo mismo documentos por cobrar. Significa que una inversión se canceló, por eso disminuyó, y entonces me dieron el dinero, o sea, se canceló la inversión y recuperé el dinero. Lo mismo con los pasivos. Todos estos pasivos que están al haber aumentaron, significan que yo tengo más deuda, pero tengo más dinero, aunque sea ajeno. Entonces todos son orígenes. Todos los pasivos que aumentan son origen. Por el contrario, todos los pasivos que están disminuyendo, sí, significa que pagué por ellos. Pagué. Para que disminuyan es porque pagué. Por lo tanto, son aplicaciones. Cada uno en la actividad que corresponde, pero son todos aplicaciones. El capital está aumentando. Tengo dinero ajeno. Un socio vino y trajo dinero. Quiere decir que es un origen, una entrada de dinero. Y las utilidades retenidas serían entonces una aplicación. Eso sería importantísimo. Necesito completar correctamente a qué actividad corresponden y si es un origen o si es una aplicación. Una vez que tengo eso listo, hay tres cuentas que necesito hacerle detalle. Esas que están con azul, simplemente lo que hago es hacer un resumen ahí abajo, pero es lo mismo, es todas estas entradas menos esta salida. ¿Cuánto fue la variación? Sería, estas son entradas menos la salida, la variación es positiva, quiere decir que el efectivo y los equivalentes aumentaron del 2016 al 2017 en 80,000 colones. O sería lo mismo que yo sume todos estos y luego sume todos estos y los confronte. Hay más en el 2017 que en el 2016, por lo tanto el efectivo y equivalentes de efectivo aumentaron 80,000. Es lo mismo, y esto es lo mismo. Cuando yo haga el flujo voy a tener que cerrar con 80,000 colones, que es lo que me está diciendo que es la variación de un periodo para otro. Okay. La otra cuenta que tiene una marca es este que está en rosado, es que las utilidades retenidas,
yo las calculo aquí, pero de una vez las voy a sustituir por los dividendos pagados. Y los dividendos pagados siempre los voy a calcular así. Voy a agarrar la utilidad neta, la última que está en el estado de resultados, y la voy a comparar con la variación que tuvo las utilidades retenidas. En este caso, como la variación está al debe, entonces se suma. Y quiere decir que los dividendos que se pagaron fueron 2.753.000. ¿Cuál es la lógica de eso? De que pagué de dividendos toda la utilidad que obtuve en el periodo, más un poco de utilidades de periodos viejos. Al final pagué 2.753.800. ¿Qué hubiera pasado si todos los 2.548.800 más bien hubieran estado aquí al haber? Y ahí hubiera sido 2.548.800 menos 2.548.800, 0. O sea, en ese caso hubiera sido, no se pagaron dividendos porque toda la utilidad del periodo se capitalizó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado al haber por 1.000.000? Entonces me hubiera dado la diferencia entre este monto y 1.000.000. Me hubiera dado 1.753.800. Quiere decir que de las utilidades del periodo, 1.000.000 se capitalizó y el resto se distribuyó. Ese es el razonamiento para que practiquen de cómo salen los dividendos pagados. De forma mecánica, podríamos decir, utilidad neta del periodo menos la variación si está al debe, perdón, más la variación si está al debe, o menos la variación si está al haber. Es una forma mecánica de hacerlo. Y la otra cuenta que tiene una marca es esta que está en verde, que son los impuestos por pagar. Entonces, como yo voy a empezar el flujo, de acuerdo a la norma, dice que tengo que empezarlo con la Y, que es la utilidad antes de impuestos. La Y tiene contenido el impuesto. Vean que si yo sumo la utilidad neta del periodo más en los impuestos, me vuelve a dar la Y. Quiere decir que cuando yo empiezo con la Y, ya llevo el impuesto metido ahí. Pero también hay que saber que como yo hice el cierre en la variación del impuesto, en este monto del 2017, también está el impuesto de renta. Ya lo pasé y está en la parte del pasivo. Quiere decir que está duplicado. Si yo lo tomo en la Y y después tomo esta variación, lo estaría duplicando. Por lo tanto, lo resto en esta. ¿Verdad? En esta variación, yo le voy a hacer ese ajuste. Voy a poner la variación que me dio y le voy a restar el impuesto de renta del periodo porque está duplicado. Si no, se queda duplicado. Y en ese caso, 283. Y en este caso, vean que es más grande el impuesto de renta que la variación que tuvo el impuesto. Entonces, si yo antes había dicho que esta era una operación origen, ahora se me convirtió en operación, sigue siendo operación porque es un impuesto por pagar, es un pasivo corriente, pero se me pasó a una aplicación en el momento que quedó negativo. Pudo haber sido que si aquí le hubiera restado X monto, puede ser que me hubiera quedado igual, operación origen, nada más que por un monto menor. Pero en este caso, dejó de ser origen y pasó a ser aplicación. Por lo tanto, es una salida de efectivo para cuando haga el flujo. Una vez que hago estos ajustes, ya estoy listo para ir a hacer el flujo. Esto es un borrador. Y ahora casi que prácticamente es simplemente copiar lo que ya hicimos en esta hoja de trabajo. Y por el método directo, pues entonces ponemos el encabezado, que es el nombre de la compañía, el nombre del estado financiero, que se llama estado de flujo, el método y la fecha. Y empezamos en orden con las actividades. Las primeras actividades de operación, empezamos con la norma siempre con la UI, utilidad antes de impuestos, así dice la norma que tiene que ser, utilidad antes de impuestos. Y inmediatamente a esa utilidad dice la norma que hay que quitarle el efecto de las partidas virtuales. En este ejercicio, partidas virtuales solo tengo gastos por depreciación, que eran estos 300.000, pero podrían haber habido estimaciones de incobrabilidad o cualquier otra que fuera de gasto de ingreso. En este caso, como es un gasto y esta cuenta de gastos de depreciación está disminuyendo, lo que hacemos es volverla a aumentar para quitarle el efecto que tuvo en el resultado y dejar la utilidad desde el punto de vista netamente de efectivo. Entonces, esta es la utilidad de vengada. Le subo las partidas que no tienen nada que ver con el efectivo, que era un gasto que estaba rebajando, lo sumo para que me quede la utilidad desde el punto de vista del efectivo. Y me voy con las demás operaciones o con las demás transacciones, variaciones que son de la actividad de operación. Y habíamos dicho que eran los activos corrientes, que son estos que siguen aquí, estos dos, y los pasivos corrientes. Me voy primero con los que son operación origen, que son los que suman. Vean que esta es la aplicación, entonces sería el inventario. Y voy a redactarle en el flujo lo que le pasó a la cuenta. Si aquí le pasó al inventario, disminuyó. Entonces le voy a poner disminución del inventario y le pongo los 150.000 de la variación, que son una entrada. Aquí dice origen. Son una entrada, por lo tanto suman. Este lo dejo de último porque es aplicación. Me voy a los pasivos a ver si hay orígenes. Vean que todos estos son orígenes. Bueno, menos el verde, que le hicimos un ajuste que se convirtió en aplicación. Entonces son estos dos.
Entonces, ¿qué le pasó a las cuentas por pagar? Aumento. ¿Qué le pasó a los intereses por pagar? Aumento. Y así redacto. Aumento en intereses por pagar, le pongo la variación, es una entrada. Aumento en cuentas por pagar, le pongo la variación, es una entrada. Y saco un subtotal de esto más todo esto. Todas son entradas, por lo tanto todas suman. Voy con las salidas, igual de operación. Entonces, las cuentas por cobrar, que eran las que habían quedado arriba, es una aplicación. ¿Qué le pasó a las cuentas por cobrar? Aumentaron. Entonces, eso es lo que redacto. Aumento en cuentas por cobrar y pongo el monto, que es la salida que ahora va a restar. Lo voy a poner en rojo porque estas van a restar. Ok. El impuesto fue el que le hicimos el ajuste. Recuerden que se convirtió en una aplicación, ¿lo ven? 57.900. Entonces, ¿qué ponemos? Disminución en impuesto por pagar, 57.700, que es el ajuste. Es la variación que había menos el impuesto de renta del periodo. Y por último, nos quedan los dividendos por pagar, que es una aplicación. Ahí está, al debe. Entonces, ¿qué le pasó a los dividendos por pagar? Vean que disminuyeron. Así le pongo. Disminución en dividendos por pagar, los 15.000 que son una salida. Todas estas salidas las sumo, este es el total de salidas. Y entonces digo, entradas de operación menos salidas de operación, me va a dar el flujo neto de efectivo de actividades de operación, que en este caso me quedó positivo porque son mayores las entradas. Perfectamente pudo haber sido un deficitario. Vamos con las siguientes actividades, que son actividades de inversión. Solamente maneja dos renglones, están resumidos. Uno para flujo recibido por venta de activos y flujo pagado por adquirir activos. Se hace neteado. Entonces, recuerden que esos son los activos no corrientes. Si ustedes se fijan, solo esta es la aplicación y las entradas sería este y este. Ustedes lo suman, son 1.600.000, ¿lo ven? 1.600.000. Entonces decimos, flujo recibido en venta de activos, 1.600.000. Menos flujo pagado para adquirir activos, sería solamente este que está aquí, que es la aplicación, 800.000 colones. Y neto sería entonces la diferencia entre los dos, que son 800.000 colones. Flujo neto de actividades de inversión. Este es muy sencillo, ahí terminaríamos. Y la tercera actividad que le llamamos flujo de efectivo de actividades de financiación, continuamos igual. Recuerden que esas son pasivos no corrientes de aquí en adelante, ¿verdad? Pasivos no corrientes y patrimonio. Entonces, primero los que son origen. Solo hay uno que es este, capital, ¿lo ven? Aumentó en 100.000. Entonces, ¿qué le pasó al capital? Aumentó y así redacto. Aumento de capital 100.000. Los demás, todos son salidas, ¿lo ven? Son aplicación, aplicación, y este que lo cambiamos por este, sigue siendo aplicación. Entonces son, ¿qué le pasó a los documentos de las hipotecas? Disminuyeron, así redacto. Disminución en documentos, disminución en hipotecas, las variaciones respectivas, y dividendos pagados siempre van a ser una salida de haber, o no hay, o son una salida, en este caso, una salida de 2.753.000, le ponemos dividendos pagados, solamente eso. Todas estas son salidas, las voy a poner en rojo. Este es el total de las salidas. Entonces yo voy a decir, entrada menos salidas, flujo neto de actividades de financiación. Vean que en este caso sí me quedó deficitario porque son más grandes las salidas, 3.693.800. Aquí la salida era esta, lo voy a poner en rojo. Ok. Una vez que ya tengo las tres actividades netas, aquí está el flujo neto de actividades de financiación, ya tengo las tres, entonces las vamos a netear. Suma, suma, resta. Y me tiene que dar la variación que habíamos determinado antes de 80.000 colones, que era un aumento neto del efectivo, que era este que habíamos calculado aquí o aquí. ¿Ok? Entonces, me tiene que dar 80.000. Si aquí me da otro monto que no es 80.000, pues algo está malo, porque ya sabemos que tiene que variar con 80.000. Y a eso simplemente le voy a sumar los equivalentes de efectivo del año anterior, que en este caso era 2016, era 1.670.000. Y por diferencia este más este, pues entonces me va a dar lo que da el equivalente de efectivo de 2017, que es 1.750.000, que es este. Ese sería el desenlace, ¿verdad? O sea que la variación del efectivo más el saldo del año anterior me da el saldo del año actual. Ahí está el flujo efectivo, no hay que hacerle asiento, simplemente es un estado más de la empresa que va junto con el estado de resultados, el estado de cambios de patrimonio, el balance de situación, el flujo efectivo, que sería el cuarto, y las notas. Obviamente que sí sería importante como contador hacerle un análisis, ¿verdad?, a este flujo para que los accionistas, la gente involucrada, entienda qué se deduce. Pues aquí a simple vista podemos ver que
esta empresa pagó demasiados dividendos. O sea, tuvo a simple vista una variación positiva del efectivo, pese a que pagó muchos dividendos. Pero si usted se fija sus dividendos, ¿dónde están financiados? Ya, y casi que todo el resultado neto se pagó en dividendos, y tras de eso, un poco de ventas de activos son los que están fundamentando esta salida de dividendos que está muy alta. Se pagaron casi todas las ganancias. Aún así, la empresa tiene un resultado positivo, pero pudo haber tenido una posición mejor si se hubieran repartido menos dividendos, etc. Ahí se le hace el comentario que corresponda. Ese sería el método directo. El método indirecto, perdón, es el que acabamos de ver para una empresa que trabaja con base en el devengo. El segundo método es el método directo para una empresa que trabaja con base en efectivo, que es una empresa que no tiene estados financieros, ni hace asientos, ni nada de eso, simplemente lleva un libro de entradas y salidas. De manera que este empresario, pues él tiene el dato de cuánto fue lo que vendió, cuánto fue lo que compró, cuánto adeudan los clientes de crédito, cuánto le debemos a los proveedores, cuánto debemos en impuestos, cuánto fueron los gastos en X y X, etc. Ok, aquí yo lo voy a hacer con los mismos datos de ese ejercicio, pero perfectamente podría haberse hecho solamente con anotaciones en un libro de entradas y salidas. Entonces, igual va a tener el mismo encabezado, nada más que va a decir método directo. Igual va a empezar con las tres actividades. Flujo de efectivo de actividades de operación. Obviamente que no va a empezar con la utilidad porque no tiene estados financieros. Entonces va a empezar con cobro de clientes. Cobro de clientes son entradas de dinero. Es como decir entradas menos salidas. Entonces, entradas. ¿Cómo sabemos cuáles son los cobros de los clientes? De todas las ventas, ¿verdad? Suponiendo que todas son al contado, pero para eso le voy a sumar o le voy a restar la variación de cuentas por cobrar. Entonces, si yo fuera este empresario, tengo anotado ahí en el libro de entradas, ventas, tengo anotado ahí ventas por 9.712.000. Y también tengo anotado que las cuentas por cobrar aumentaron en 300.000. Recuerden que un aumento en cuentas por cobrar es una aplicación y las ventas son una entrada. Entonces tengo una entrada y una salida. Debería netearlas, por lo tanto las resto. Y entonces, aquí vamos a decir que los cobros de los clientes son 9.712.000 menos la aplicación de cuentas por cobrar, que son 300.000, y me da 9.412.000. Aquí les puse la fórmula de dónde sale. Los pagos de proveedores son salidas. Entonces siempre va a ser el costo de ventas, y las cuentas involucradas va a ser el inventario y las cuentas por pagar. Entonces el costo de ventas es una salida. Digamos que este empresario, como lleva solo anotaciones, son todas las compras que eran realizadas el costo de ventas. Son 6 millones. ¿Qué le pasó al inventario? Es un origen, por lo tanto debería sumarlo, porque el costo de ventas es una salida, ese es un origen. ¿Y qué le pasó a las cuentas por pagar? También otro origen, entonces también debería de restarlo, ¿verdad? Porque tengo salida, entrada, entrada. Entonces aquí vamos a agarrar el costo, 6 millones, y como estos son orígenes, entonces sumo, porque es un origen, y sumo, porque es otro origen. Una salida y dos entradas. A la hora de hacer la parte neta, me quedan 5.805.000. Aquí está. Ok. Y ya puedo sacar el neto de cobros menos pagos, el efectivo generado puramente en la operación. Los gastos administrativos, suponiendo que los tengo anotados también en un lado, en este ejercicio eran 250.000. Ok. Obviamente que ahí no tomaríamos en cuenta si hubieran depreciaciones o algo así, que no creo que tenga ni siquiera anotado, pero si fuese el caso, las depreciaciones no juegan. Los gastos financieros son los gastos por intereses. En este caso son 100.000, pero también habría que fijarse, en este caso, los intereses por cobrar, por pagar, vea que variaron en 20.000. Son una salida, el gasto por intereses, y este caso sería un origen, ¿verdad? Porque vean que los intereses están aumentando. Quiere decir que de los 100.000, hay 20.000 que no se han pagado y están por pagar. Quiere decir que entonces realmente la variación neta sería 80.000, que son estos que están acá, que dice gasto por intereses más o menos la variación. Si la variación fuese otra salida, se suman, y si fuera una entrada, se resta. Los impuestos ya lo habíamos hecho. Lo mismo que hicimos para el otro método, de tomar la variación del impuesto y restarle el impuesto de renta del periodo. Eso sería lo que va a ir aquí en impuesto por pagar. Y los gastos de ventas, igual, sería simplemente lo que tengo anotado. En este caso, vamos a suponer que tengo anotado 230.000. Eso sería lo que va a ir ahí. No se considera estimaciones de incobrabilidad si hubiesen, ¿verdad? Que no creo, pero si hubiesen no se consideran.
Y entonces todas estas serían las salidas, las sumo, y entonces digo entrada menos salida. En este caso el flujo neto de actividades de operación me quedó positivo, 2.988.000. Ahí tengo la primera actividad por este método directo. Las actividades de inversión son exactamente iguales, flujo de ventas de activos y flujo por compras de activos. El mismo razonamiento que se hizo para el otro método es exactamente el mismo. Eso queda exactamente igual. ¿Lo ven? 1.600.000, que son las entradas, y las salidas, 800. Esa actividad es igual que el método anterior. Y las de financiación, muy parecido al anterior. Había un aumento de capital, tal y como estaba en el método anterior, la que se supone que el dueño tiene apuntado ahí, igual para esto, tiene apuntado cuánto fue lo que vendió de activos y cuánto fue lo que compró. Y aquí tiene apuntado que entró un socio nuevo que trajo 100.000, y tiene apuntado por ahí que los documentos tienen tal saldo, por lo tanto variaron con respecto al año pasado, y las hipotecas también variaron. Este es igual, él lo tiene apuntado y es igual que el método anterior, simplemente copiarlo. Y los dividendos, pues también él va a saber cuánto fue lo que pagó de dividendos. 2.768.000, que fue este cálculo que habíamos hecho aquí, ¿verdad? 2.768.000, que sería este cálculo que habíamos hecho aquí, pero él va a decir, pagué 2.753.800, que es el cálculo que habíamos hecho, pero queda pendiente de pagar dividendos por 15.000, por lo tanto lo resta, ¿verdad? Porque este es una salida, o más bien se suman, por los dos son salidas, ¿verdad? Quiere decir que pagó este año y de lo del año pasado todavía pagó 15.000 colones que habían quedado pegados del año pasado. 2.700.000 más 15.000, y por eso es que tiene en esa cuenta 2.768.000. Aquí está, ¿verdad? Dividendos pagados más o menos la variación. En este caso, como son dos salidas, se suman. Ok. Y entonces sumo todas las que son salidas, que son estas de aquí, y digo 100.000, que es una entrada, menos las salidas, me da un efectivo, un flujo neto efectivo de financiación de 3.708.000. Y ya hago lo mismo que hice en el otro. Voy neteando operación que suma, inversión que suma, financiación que resta, y me tiene que dar 80.000, que es la variación que tuvo el efectivo de un periodo para otro. Le sumo los equivalentes y el efectivo que había el año pasado, y me da los equivalentes y efectivo que debería haber este año. Y ahí estaríamos terminando el método directo, si fuera el caso. Okay. Es importante manejar los dos métodos, porque en cualquier momento uno podría tener que hacerle el flujo efectivo a una empresa de base del devengo, o a una empresa con base en efectivo, que es el último que acabamos de hacer. Eso sería todo con respecto al flujo de efectivo. Hay que leer un poquito la teoría para dominar los conceptos y practicar bastante. Muchas gracias.